Apreciados, apreciados embajadores del reino, en esta oportunidad es un agrado para mí saludarlos, deseando que se encuentren extremadamente bien, que estén prosperando en todo. Y mi nombre es Nelson Mina, director nacional de edificadores del reino, y para mí siempre es un privilegio poder compartir los tesoros, las riquezas del Evangelio del Reino con hijos de Dios que en cualquier lugar del planeta se encuentran para expresar esa casta, ese linaje, esa cultura, ese lenguaje de la identidad y la fuente de origen a la que pertenecemos, de esa naturaleza divina. Entonces hoy vamos a compartir ideas para empresarios, es decir, estrategias para empresarios del reino, estrategias divinas para emprendedores, estrategias divinas para ganadores, para gente de éxito que viene con una dotación especial para emprender. Hemos venido compartiendo una serie de temas relacionados con modelos de empresarios en el mundo, y dentro de esa serie hoy quiero compartir algunos modelos exitosos en el reino, en la historia del universo, con estrategias divinas que operaron desde la sabiduría y la inteligencia de Dios, y ellos fueron gente realmente que dejaron un legado. Por eso entonces lo que hacemos es, a través de estas predicaciones, es recordarle a los santos en todas las naciones, en cualquier lugar del planeta donde te encuentres, recordar ese origen, esa fuente, esos diseños, esas estrategias que Dios le dio a ellos para que tuvieran éxito, para que prosperaran, para que emprendieran, para que marcaran la diferencia, y para que en medio de ambientes y dificultades especiales ellos marcaran la diferencia y fueran respuesta para las generaciones y para los gobiernos de ese entonces. Hoy queremos compartir Josué capítulo 1, y quiero leer Josué capítulo 1 para explicar un principio sobre el cual deben ser gobernados, sobre el cual deben regir su vida los empresarios del reino para trabajar con estrategias divinas. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, prosperidad en el emprendimiento, prosperidad en todo lo que emprenda. Es decir, la clave: principios universales, trabajar con diseños divinos, trabajar con estrategias de Dios, trabajar con los consejos que Dios da para los emprendedores, para los empresarios. Esa es la clave: no apartarse de esta ley de la verdad, la ley de los principios universales, la ley del espíritu de vida, la ley de la perfecta libertad. Esa es la ley sobre la cual hay que gobernar la vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, ley de prosperidad en el emprendimiento, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave: meditar de día y de noche, caminar en los principios universales, acogerse a los consejos de Dios, trabajar con las estrategias que Dios da. Entonces, hoy vamos a hablar de estrategias divinas, operaciones divinas, estrategias de emprendimiento. Ahora, Dios le da un consejo al también le dice aquí en el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, es un condicional del lugar. Cuando la persona camina en los principios, Dios va con él a donde quiera que vaya. Es decir, si vas en la ciudad, si vas en el campo,
Dios va a llevarte con las estrategias para que prosperes. No importa las circunstancias del ambiente, no importa las condiciones del tiempo presente, no importa lo que esté pasando con la economía de las naciones, Dios te hace prosperar porque tú caminas con diseño divino superior, porque caminas con la ley universal del reino que te capacita para prosperar y para que todo salga bien. Con esa consigna hoy a los empresarios, a los emprendedores, a aquellas personas que están en la tierra con una dotación especial para modelar la cultura, el linaje del reino, Dios los ha dotado, Dios les ha capacitado con talentos especiales para que ellos prosperen en cualquier ambiente y en cualquier condición y ellos representen la cultura del reino de una manera especial. Aquí dice un consejo que es un consejo para emprendedores, para empresarios. Lo dice Deuteronomio capítulo 8. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Es decir, hoy el consejo es que si vas a emprender, emprende con los principios universales del reino, con los consejos de Dios, con las estrategias que Dios establece, que aunque son estrategias inusuales, son estrategias totalmente que se salen de lo común, que se salen de lo natural en el sentido humano, porque son estrategias divinas, pero para los que tenemos este linaje y esta naturaleza podemos operar con esa cultura, porque somos participantes de esa naturaleza divina y tenemos entendimiento por el Espíritu. Esa es la diferencia de un hijo de la luz, de un justo que ha sido llamado al reino a representar la cultura de lo de arriba. Que yo te ordeno hoy, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate, acuérdate. Ese es el consejo, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Es decir, es poder ejecutivo, poder de emprendimiento, poder de creatividad, poder de estrategia divina. Él nos da el poder, ya nos dio el poder. ¿Sí? Recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, el poder de autoridad delegada para emprender con estrategia divina. Sino que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Poder, estrategias, inteligencia, sabiduría para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a nuestros padres como en este día. Es decir, nosotros prosperamos por pacto, prosperamos por decreto, prosperamos por una ley de cumplimiento. Es decir, tenemos el poder para hacer la riqueza y cuando ese poder para hacer la riqueza se nos otorga con el fin de confirmar el pacto que Dios juró. Es decir, nosotros prosperamos por juramento, prosperamos por decreto, prosperamos por derecho legal otorgado, prosperamos por autoridad delegada y tenemos el poder para hacer la riqueza. La clave es que nos mantengamos, que no nos olvidemos de los diseños, que no nos olvidemos de las estrategias, que no nos apartemos de la ley, del espíritu de vida, sino que caminemos en esos diseños. Entonces, una vez que tenemos esta introducción empresarial, que tenemos esta visión de emprendimiento y sobre todo estos principios sobre los cuales debemos operar, vamos a entrar a ver un modelo de empresario que se llama la viuda de Sarepta. ¿Sí? Este modelo es el que vamos a ver hoy, que se llama la viuda de Sarepta. ¿Sí? Y lo encontramos en el libro de, vamos a Segunda de Reyes, la viuda de Sarepta. Segunda de Reyes capítulo 4.
y vamos a ver este modelo de empresarios, porque es muy importante para ti y para mí que nosotros podamos caminar con estos modelos que nos permiten avanzar, ¿sí? Que nos permiten avanzar con un emprendimiento superior, que nos permiten realmente disfrutar, ¿sí?, de esa gracia infinita del Señor. Entonces quiero compartir este modelo en esta viuda de Sarepta, en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Aquí quiero explicarte a quién representa la viuda de Sarepta, que este es el modelo de empresario que estamos viendo, modelos empresarios en el mundo, que son hijos del reino, que representaron con honores este llamado divino, esta dotación, esa representación para mostrar este legado, que nosotros podemos saber que esta dotación está en Cristo y que ahora en Cristo tenemos la plenitud, que ahora en Cristo estamos completos, que ahora en Cristo somos más que vencedores, que ahora en Cristo somos ganadores por naturaleza. O sea, ahora en Cristo estamos completos. Entonces esta era muestras de facetas de Cristo en la historia, antes de la cruz, donde Dios iba mostrando las facetas de representación que tenían sus hijos. Y esa faceta de representación mostraba la casta, la clase de ganador, la clase de estrategia, los diseños divinos para hacer emprendimiento y la forma como lo hacían. Para que hoy nosotros, porque dice la palabra que estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros, que hemos alcanzado los fines del siglo, que hemos alcanzado el tiempo especial. Y esto se escribió como un ejemplo para que nosotros podamos ver estos modelos y recordemos cómo fue el Señor ayer, cómo es hoy y cómo es por los siglos. Ahora, ¿a quién representa la viuda de Sarepta? Representa a todos aquellos empresarios en el mundo que poseen el favor de Dios aún sin saberlo, ya que solo salen a la luz en los momentos más críticos de su vida y de la historia de las naciones. Es decir, son anónimos, están en la sombra, han sido escogidos para representar una casta diferente, superior, pero ellos aparecen en los momentos especiales, en el tiempo del cumplimiento, en los tiempos críticos de la historia, cuando las cosas están en una complejidad asombrosa. Es decir, cuando comparamos a este tiempo presente, donde vemos lo que está pasando en el mundo, cómo las economías de las naciones han sido fracturadas por un evento de la hora de la prueba, y un evento que ha generado que muchísima gente pierda sus empleos, muchas empresas se vayan a la quiebra, muchas economías tambaleen por causa de una situación como la pandemia que se ha dado en el mundo. En esos momentos críticos, en esos momentos especiales, en esas circunstancias, así es que sobresalen, surgen aquellos hombres y mujeres que están dotados con estrategia, con inteligencia espiritual, con sabiduría del cielo, que tienen el poder delegado para hacer la riqueza. Ellos aparecen como una respuesta y como una solución, como un legado para orientar y para cambiar los destinos de naciones y para mostrar la grandeza que Dios ha puesto en ellos. Ahora, Dios es el autor intelectual de estas grandes estrategias de negocio, y la persona beneficiaria ignora que hace parte de un proyecto de reino de semejante envergadura, que solo sale a la luz en el momento indicado por el diseñador eterno. O sea, estos acontecimientos surgen en la historia transformadora del reino, donde Dios cuenta su grandeza a través de hombres y mujeres, donde Dios muestra su poder de autoridad, muestra su poder estratégico, creativo, a través de hombres y mujeres en la historia. ¿Sí? Este modelo de empresarios anónimos tienen una marca de clase muy particular, y es que en medio de su entorno más complejo tienen la cuota inicial de la solución de sus conflictos, es decir, de su economía, de su conflicto. Es decir, ellos saben aprovechar al más alto nivel lo que tienen, aunque sea muy poco. Saben convertir lo poco
con el poder de Dios en lo mucho por la gracia. Es decir, lo poco se convierte en mucho, lo poco se convierte en la cuota inicial. Quiere decir que parten de poco para emprender, y aunque el principio sea pequeño, el final es muy grande, porque ese es el diseño divino. O sea, lo que quiero decirte es que no importa en qué ambiente del mundo te encuentres, en qué condiciones, en qué situación de economía, qué está pasando con la moneda de las naciones, no importa, porque tú y yo no estamos ligados a las condiciones del tiempo presente, porque venimos de un diseño divino superior, de lo eterno, y los diseños son eternos. Entonces venimos de un pacto eterno para un propósito eterno. Entonces, por lo tanto, nosotros nos guiamos por la ley de la eternidad, por la ley de la verdad, por la verdad presente, por el Dios eterno que establece diseños que están a prueba del tiempo. O sea, el tiempo no puede modificar ni puede alterar el cumplimiento de aquellas cosas que Dios ha determinado que deben pasar con tu vida y con la mía en la historia de las naciones. Esa es la garantía, esa es la diferencia. ¿Sí? O sea, por eso es que, aunque sea muy poco, es decir, lo poco del justo en la mano de Dios representa lo mucho de Dios en la mano de los hombres. Es decir, lo poco del justo en la mano de Dios representa lo mucho de Dios en la mano de los hombres. Salmo 37, 16. Esas son cosas maravillosas. Y yo hoy las comparto contigo, de los tesoros, de las riquezas muy guardadas, de la sabiduría de lo alto, de la inteligencia de Dios, de las estrategias. Y te hablo a ti, que haces parte de esa familia real, que eres miembro del cuerpo de Cristo, que eres un embajador, que eres un emprendedor, que eres un empresario. Y que recuerda que nosotros tenemos código genético y es que somos más que vencedores. Estamos a prueba de tormenta. No hay ninguna tormenta en las naciones, ninguna circunstancia, ninguna economía que pueda afectar ni alterar los diseños estratégicos que Dios puso para sus hijos en la historia de las naciones. Por lo tanto, no podemos tener ningún temor porque somos más que vencedores. Y además estamos diseñados para que todas las circunstancias, sean buenas, regulares o malas, nos ayuden para bien. O sea, como tenemos esos diseños tan privilegiados, como pertenecemos a esa generación tan especial, como somos esos embajadores de reino y esos emprendedores, entonces Dios nos puso para marcar la diferencia en cualquier ambiente. Esa es la diferencia, ese es el privilegio, ese es el honor que tenemos. Y por eso para mí es siempre un privilegio poder compartir contigo, como predicador del Evangelio, recordarte estas estrategias, recordarte estos diseños, recordarte esta forma especial, como Dios ha operado en la historia de las naciones y cómo Dios lo hace de una manera espectacular, extraordinaria y maravillosa. Y espero, tengo la certeza, tengo la seguridad y la garantía que hoy, esto que se te prescribe hoy, estos diseños, estas estrategias, estas formas operativas, estos consejos universales que se te prescriben hoy te van a recordar tu identidad para que tú despiertes y para que tú rompas, ¿sí?, el yugo de la esclavitud del sistema y camines con diseño divino. Es el propósito, que recuerdes tu origen, que recuerdes la fuente y que recuerdes la estrategia y que recuerdes a lo que tú perteneces, a lo superior, a lo de arriba. Por eso entonces para mí es un honor compartir con gente superdotada estas cosas que pertenecen al diseño del reino y que pertenecen a lo superior. Entonces, en Primera Reyes capítulo 17, en el versículo 8, está la historia de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, es decir, aquí hay una instrucción, un consejo divino al profeta Elías. Es decir, es su representante, es el hombre de Dios, es el enviado, es el embajador del reino que va a ser conectado con un emprendedor. Este emprendedor no conoce su potencial ni su talento. Este emprendedor no conoce su aprobación para ser un ser especial. Pero recuerda que la viuda de Sarepta representa a aquellos empresarios que aparecen en los momentos más críticos de la historia de las naciones. Ellos vienen con esa dotación para marcar la diferencia, pero aparecen en los momentos más críticos. Y ni aún ellos mismos saben que tienen esa dotación especial y que tienen esa gracia para marcar la diferencia. Entonces aquí viene la instrucción donde se comisiona al profeta para que vaya a hacer el contacto de reino
y para que vaya a resucitar el potencial de ese empresario que estaba en su momento más crítico de su vida y de su familia y de su economía. Es decir, Dios es el rey de las conexiones especiales. Dios es el Dios de las transferencias. Dios es el Dios de la productividad, de la creatividad. Entonces, Él tiene conexiones especiales en los momentos especiales. Es decir, cuando estamos nosotros en lo último tocando fondo, entonces ese último momento de tocar fondo se convierte en el comienzo de Dios. O sea, Dios comienza contigo cuando tú estás terminando, cuando yo estoy terminando. Entonces mi final es el principio para Él. O sea, cuando yo toco fondo, cuando yo llego a lo más bajo, llego a lo más crítico, entonces Dios empieza. Para mostrar que tú y yo no podíamos salir por nuestra propia fuerza, sino por gracia. Y para que no nos olvidemos que el Señor es el que nos da el poder para hacer la riqueza. Porque a veces cuando ya entramos a niveles de prosperidad, pensamos que es la fuerza de nuestra mano y el poder el que nos da la riqueza. No, no, es la gracia, es el favor. Es Dios que lo otorga por gracia, a fin de confirmar su pacto que había jurado a nuestros padres. Por eso es muy importante recordar los diseños, recordar los principios universales, recordar el consejo de Dios para que nosotros operemos desde allí. Aquí viene la instrucción al profeta, que es el enviado para hacer la conexión con el empresario. Y vamos a ver que el empresario ignora su posición favorable en el reino. Ignora que pertenece a una élite de ganadores. Ignora que ese momento crítico es el mejor momento de su vida, que es el comienzo de cosas mayores y mejores. Pero Dios tiene que poner un enviado para que sea el contacto que conecte el cielo con la tierra. Ese es el representante de arriba para conectar con lo de abajo, para traer el cielo a la tierra, y para cuando la eternidad visita el tiempo, entonces suceden las cosas extraordinarias, lo que se llama un milagro. Porque aquí es una conexión del cielo con la tierra, para que en la tierra se active la cultura del cielo y entonces se vean las cosas que el cielo puede producir en medio de los tiempos. Cultura, gobierno, autoridad, emprendimiento, prosperidad, transformación, cambio, y que solamente viene cuando hay intervención divina, cuando lo alto se conecta con lo de abajo. Entonces vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. O sea, instrucción específica: Sarepta de Sidón. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Dios te va a alcanzar a ti y a mí para un emprendimiento, Dios te conecta con la persona correcta. Te conecta con la persona correcta, con la cultura del cielo, para que se baje la cultura del cielo a la tierra. Por eso al profeta le están dando una instrucción de una conexión divina con un ser que él no conoce ni ha visto. Incluso que el territorio donde va es un territorio que él también desconoce. Pero el estratega por excelencia, el creador, el diseñador de la obra preparada, el que establece todas estas formas operativas, es el Dios jefe de operaciones, que hace las conexiones y que produce los cambios, las transformaciones que se convierten en legado para las generaciones y para la historia del mundo, donde nosotros podemos venir a este manual de gobierno y encontrar estrategias divinas en la historia del tiempo de cómo Dios puede transformar la vida de un emprendedor en su momento más crítico y cómo puede convertirlo en un ser que pase a la historia como una persona que prospera con métodos no convencionales. Por eso para mí es un honor compartir contigo. En cualquier lugar del mundo donde te encuentres, esta serie de enseñanza está diseñada para emprendedores, para empresarios de reino, para personas que están dispuestos a caminar con diseños universales de reino, que están dispuestos a caminar con estrategias no convencionales, con formas no comunes en el mundo de las naciones, porque provienen del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es el que tiene esta estrategia. Entonces levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Instrucciones específicas de geografía y de ubicación geográfica. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Es decir, cambio posicional. Muévete de aquí, dirígete hasta esta posición, porque el que está haciendo la estrategia, el que está dando la ubicación geográfica, el que está hablando del lugar del punto, le está diciendo dónde debe hacer el contacto. Mi oración a Dios hoy, en el poder del acuerdo,
contigo que estás escuchando este mensaje en cualquier nación del mundo, es que estas conexiones para estas estrategias divinas hoy se cumplan en tu vida. Recuerda que ahora que leímos Deuteronomio capítulo 8, dice que esto Dios lo prescribe hoy. Esto es una prescripción, es como una dieta, como una receta que se le da hoy a los emprendedores, a los empresarios. Así lo vuelvo a leer aquí en el versículo. Dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Hoy es el día de salvación, hoy es el día favorable, hoy es el día del rompimiento, hoy es el día del incremento, hoy es el día de la transformación, hoy es el día de las estrategias empresariales divinas, hoy es el día de pasar de la sombra a la luz, de pasar de la escasez a la sobreabundancia, ¿sí? De pasar de lo poco a lo mucho, hoy, sí, porque hoy. Por eso dice acá, cuídate, versículo 11 de Deuteronomio, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Hoy, ten presente hoy, el eterno presente, hoy. O sea que hoy es el día de cumplimiento, hoy es el día favorable, hoy es el día en que tu vida empresarial y familiar y ministerial da un giro, se eleva de la tierra al cielo, de lo bajo a lo de arriba, de lo poco a lo mucho, de la muerte a la vida. Es decir, surgimiento, florecimiento, emprendimiento, creatividad, estrategia, despertar, arranque, inicio. Es un nuevo comienzo, es una nueva temporada. Y no importa lo que haya pasado en el pasado, no importa. No importa el pasado, importa el presente del hoy, del eterno presente, que viene a vivificar, que viene a transformar, que viene a potencializar tu capacidad productiva de manera ilimitada. Aunque naturalmente la escasez tuya y mía sean la más baja, para Dios es capaz de multiplicar por cero y le da mucho. Ahora lo poco del justo, es lo que Dios convierte en lo mucho del Dios. Y esa es la gracia, ese es el favor que tenemos nosotros, y por eso para mí pues es un privilegio compartir contigo, recordarte estos diseños como predicador del Evangelio que están establecidos para tu vida y para la mía en cualquier lugar del planeta, porque no importa la geografía en la que te encuentres. Esto no depende de la geografía, ni de tu habilidad, ni de las circunstancias políticas, no. Esto depende del diseño divino por delegación, por mandato. Entonces, le dice ahí en el Primera Reyes 17, he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, lo que le están diciendo al profeta es, vaya, muévase de este punto y vaya a este punto estratégico. Yo ya le di la orden a una mujer viuda que lo sustente. Es decir, ella está encargada de sustentarlo, de alimentarlo. Lo particular aquí es que en la historia de los tiempos bíblicos, las viudas, por ser viudas, ellas eran mujeres que tenían que ser sostenidas. Había que hacer ayuda social para que esas viudas se sustentaran. Por eso cuando uno lee por allá que a las viudas les tenían que dar donativos, porque las viudas quedaban en condición de limitada de economía y tenían que sustentarla. Y aquí le están diciendo al profeta una cosa contradictoria, que la persona que tiene la orden de alimentarlo, de sostenerlo, de proveerle la alimentación, es una viuda. Ya eso humanamente es un choque. Ya es un choque. ¿Por qué? Porque se está haciendo lo contrario a lo convencional, lo contrario al mundo natural. Ahí es que entonces yo quiero decirte que las estrategias de Dios, por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de argumentos y de toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Al predicar este mensaje, el primero que está siendo confrontado con este mensaje soy yo, que tengo que romper con las estrategias humanas, tengo que abrir mi corazón a las formas operativas, a las conexiones, a los métodos que no son convencionales pero que son efectivos. O sea, yo soy el primer confrontado con estos temas y aquí estoy, claro,
pensando, porque tengo que romper esquemas, tengo que romper paradigmas, tengo que romper temores, tengo que romper circunstancias que a veces no me permiten entender que Dios tiene unos métodos distintos a los que nosotros humanamente manejamos. Por eso entonces yo soy el primer confrontado con este mensaje y lo recibo también como una invitación a rompimiento, como una invitación a cambio, como una invitación a que la grandeza de mi fe en Cristo sea tan grande, tan alta, tan elevada, que yo pueda eh, operar en estas formas, en estas estrategias, de una manera realmente pues, confiada en el Señor. Esto es un choque. Para el profeta era un choque porque le están diciendo es una viuda que lo va a sustentar y resulta que las viudas normalmente. Y lo otro es que aquí en esta historia, este profeta que se llama Elías es el que profetiza sobre una sequía, sobre una hambruna de 7 años, una cosa impresionante, una hambruna de mucho tiempo. Creo que esta iba a durar 3 años y medio, porque creo que la de Eliseo era la de los 7 años, pero esta era de 7, de 3 y medio. Dice aquí en el versículo 1, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive el Señor tu Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, viene una sequía, viene una hambruna, viene una escasez, y el que tiene la orden de profetizar eso es el mismo Elías. Y el que profetiza eso es el que se va a encontrar con la viuda a la cual la sequía y la hambruna la dejaron en su peor momento. O sea, él es el encargado de profetizar eso. Santiago 5:17 voy a leer. En Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ese era el tiempo que iba a durar la sequía, la hambruna, la escasez, la quiebra de los negocios y la muerte de mucha gente. 3 años y medio de sequía, eso es un desastre de economía de proporciones gigantescas. ¿Por qué? Porque la tierra, al no haber lluvia, la tierra se seca y no hay cultivo. Quiere decir que venía una hambruna de proporciones gigantescas. ¿Sí? Entonces él mismo iba a profetizar la sequía y él mismo iba a profetizar la lluvia. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es decir, que la productividad de la tierra, el emprendimiento territorial, las economías de los empresarios, de lo que tenía que ver con el campo, quedaba completamente anulado, completamente sin lluvia. Entonces era una sequía de condiciones totalmente dramáticas, dolorosas, de mucho sufrimiento. Sí, de mucho sufrimiento para la gente que vivía en esa época, de muertes. Pero en medio de todo eso, en medio de esas condiciones especiales, en medio de esa hambruna, de esa sequía, ¿sí? Estaba precisamente estaba un hombre y estaba una mujer que iban a ser los protagonistas de esta historia por elección divina. El que está haciendo la conexión es Dios. Dios le presenta al profeta a la viuda y Dios le presenta la viuda al profeta, porque él es el que le dice dónde está geográficamente. Ahora, me llama la atención que dice en Lucas capítulo 4, voy a leer Lucas capítulo 4, 25. Las características especiales de Lucas 4, 25 dice así, y en verdad, Lucas 4, 25, y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Muchas viudas, muchas. Que aquí es que está la característica especial cuando tú eres un escogido, cuando tú eres un separado, cuando tú eres un elegido para
algo diferente, algo distinto para marcar la historia de las naciones, para emprender con métodos no convencionales, para trabajar con estrategias especiales. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. No dice hambre, dice gran hambre, hambruna, hambruna, hambruna. Es decir, una cosa, un desastre de economía, terrible, porque el campo que dejó de producir, y al campo dejar de producir y al no llover, eso es un desastre. Gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, había muchas, pero a ninguna de ellas fue enviada. Quiere decir que esta viuda no pertenecía al pueblo de Israel, ella pertenecía a los gentiles. Es decir, esta gracia se le extendía a un pueblo que no pertenecía al pueblo de Israel, se le extendía a una persona que pertenecía a otra nacionalidad. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, es la gracia a los gentiles, la gracia a los ciudadanos de segunda categoría, la gracia a los que no pertenecían a los pactos de la promesa, como lo dice el apóstol Pablo. Porque claro, aquí hay un tema de linaje, que lo voy a mencionar así por encimita, ya que estoy mencionando de los gentiles, pero Pablo decía esto, para explicarte la magnitud del alcance, de cómo Dios en su gracia extiende su favor a personas incluso que estaban, pero era una muestra de la gracia a favor de los gentiles, los ciudadanos de segunda categoría. En Efesios capítulo 2 el apóstol Pablo habla de esa condición de los gentiles y cómo la gracia los alcanzó de una forma especial. Dice ahí en Efesios capítulo 2, versículo 11, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, o sea, nosotros los gentiles, acuérdense, Pablo está haciendo un recorderio aquí en Efesios 2. En otro tiempo, los gentiles en cuanto a la carne, o sea, desde el punto de vista natural no pertenecíamos al pueblo de Israel, no estábamos excluidos. En cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo, estoy hablando de esa viuda de Sarepta, pero estoy hablando del tiempo presente cuando la cruz alcanzó a los gentiles. Cuando ahora nosotros los gentiles somos los que entramos primero, porque ellos que les habían llegado esta gracia, ellos la rechazaron y nos extendieron el favor a nosotros. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Esto es que Pablo explica la condición del pueblo gentil. Ahora, ¿a quién representa esta viuda? Representa a los gentiles, representa a esa gente anónima, representa a esa gente que está excluida, representa a esa gente que está rechazada, representa a esa gente que está desplazada y que no importa en qué nación te encuentres, pero que puedes experimentar esta condición de rechazo, de desplazamiento, de marginamiento, de no tenerlo en cuenta. Pero así estaba esta viuda. Lo que pasa es que la condición geográfica y la condición natural no le impedía que el favor le alcanzara porque era por gracia, no por su habilidad, sino por gracia. Es decir, la gracia alcanzando a uno que no tenía derecho, pero que la gracia se extiende y le concede el derecho. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados por ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino a anunciar la buena nueva a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Los gentiles estábamos lejos. Por eso yo, ahora en este tiempo, la instrucción que tengo es hablarle a los que no conocen a Dios. Por eso te estoy hablando a ti, no importa en qué condición te encuentres, si no perteneces a ningún ministerio. No, yo estoy hablando a esos gentiles que no conocen a Dios, a esa gente que no saben que son beneficiarios de esta gracia, que no saben que son beneficiarios de este pacto,
que no saben que la cruz los reconcilió y que les otorga el derecho de regreso, de retorno a su lugar de origen. Le estoy hablando a los gentiles. O sea, honro mi ministerio, me voy a los gentiles. Por eso le estoy hablando a los emprendedores del mundo. Por eso este mensaje que se llama Modelos de Gobiernos en el Mundo está para empresarios de cualquier lugar del mundo, sin importar si te congregas o no te congregas, sino que si eres un hijo de Dios, estos diseños, estas estrategias, este alcance de la gracia es para tu vida, es para tu familia, es para tu ministerio, para que tú sepas que estás con el favor de Dios sin saberlo. Porque esa viuda no pertenecía al pueblo de Israel, estaba fuera de los pactos, pero la gracia la había alcanzado. Y la escogen a ella, habiendo tantas viudas en Israel, y la escogen a ella siendo gentil, no perteneciendo a ese pueblo. Por eso yo honro mi ministerio y le hablo a los gentiles. Deciré la comisión que he recibido, gentiles, reyes y el pueblo de Israel. Decir este mensaje a los que no conocen. Y lo particular con los gentiles es que los gentiles se van a maravillar. ¿Qué es un gentil? Uno que no conoce a Dios, uno que no lo ha oído, uno que no conoce de sus estrategias, que no sabe de sus maravillas, que no sabe de las riquezas de la gracia, que no sabe que el favor ya lo alcanzó, que no sabe que Dios ya lo tiene en sus planillas. Pero entonces, como predicador, me toca recordarte esto y a ti te hablo gentil. Honro mi ministerio, me voy a los gentiles. Y yo estoy honrando mi ministerio, me voy a los gentiles. Hablarle a los que no conocen, hablarle a los que no lo han oído, hablarle a los que no saben, ¿sí? Que esa es la gran comisión que tengo, ¿sí? Esta comisión. Y dice ahí en Romanos capítulo 15, dice así, en Romanos 15, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Esta es la comisión a los gentiles. Esta es la predicación a los gentiles, a los emprendedores, a los empresarios, a los que no han oído de Cristo, a los que no lo conocen, a los que no saben, pero que hacen parte de ese llamado, que hacen parte de esa familia, que hacen parte de ese linaje. Y aquí el apóstol lo explicaba así. O sea que Dios ha decidido darse a conocer a los que no lo han oído. Y esto es muy maravilloso porque sé que tú lo vas a entender. Ahora, ahí en Romanos 10 dice así, en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora dice en el 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea que Dios ha decidido darse a conocer a tu vida. No importa si no conoces Biblia, no importa si no habías oído estos mensajes, no importa si no te congregas en algún lugar. Este mensaje es una prescripción, es una medicina, es una comisión, es un llamamiento, es una confirmación para tu vida de que tú perteneces a esa familia, que tú perteneces a esa élite de gente de reino y que tienes derecho a conocer estas estrategias de vivir con ellas y a modelar esta cultura. Por eso entonces usamos esta plataforma para que tú puedas por esta plataforma recordar tu origen en cualquier lugar del planeta. Y no importa si perteneces a ninguna denominación ni a ninguna congregación, sino que perteneces a la familia de Dios, y si eres un miembro de la familia, tú vas a entender. Por eso dice en el libro de los Hechos, en el capítulo, voy a leer Hechos capítulo 13, cómo Dios ya confirma esta verdad contundente, diciendo de la siguiente manera, Hechos capítulo 13, en el versículo 48. En el 47 dice así, en el 46 dice así, Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé hablando con denuedo dijeron, a usted a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo,
te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. No importa en qué lugar del planeta te encuentres, este mensaje es para ti. Tú eres un elegido, un escogido. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea que esto es lo que estoy compartiendo. Un mensaje a los gentiles, a los hombres y mujeres del mundo que pertenecen a la familia de Dios pero que no lo saben. Entonces yo hoy estoy testificando de que tú haces parte de esa familia y que tienes ese derecho a disfrutar de esa gracia favorable que te alcanza. No por tu iniciativa, porque esta viuda de Sarepta no escogió a Dios, Dios la escogió a ella. Y Dios es el que hace la conexión con una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Muchas había en Israel, pero no fue enviado sino a la viuda de Sarepta, que representa a los gentiles, al cual Dios me ha enviado, que vaya a los gentiles, a los que no conocen, que vaya a esos millones de seres humanos que están en el mundo, que necesitan una respuesta de Dios, pero que no saben que pertenecen a esa familia, pero que gracias a Dios, Dios los alcanza a través del mensaje. Entonces, dice en el 1 Reyes 17, yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. O sea, el mismo que había producido la riqueza le está diciendo a la mujer que le dé agua, cuando él sabe que el agua era lo que más valía, porque cuando no hay agua toda la gente se muere. O sea, le está pidiendo a ella que le dé lo que más valía en ese entonces, el agua. Como había hambruna, no había agua ni había comida, entonces él llega a decirle a esa mujer, ahora quiero que mire la condición de la mujer. Ahora, esta mujer tenía una posición, pero yo voy a hablar primero de la condición, porque después vamos a ver la posición. Posicionalmente ella era multimillonaria, condicionalmente estaba limitada por la escasez, por la sequía, pero la conexión la iba a potencializar a su posición original, multimillonaria. Entonces te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No solo le pide agua, sino que le pide la comida. Y esa es una mujer viuda que está en vamos a verla entonces la condición de ella, porque recuerda que es condición y posición. En la posición, multimillonaria; en la condición, escasez extrema. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí a 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, le está explicando que su condición es extrema. Lo último es su resto, lo último que le queda para comer. Ahora, esta es la condición de la mujer, escasez extrema, su resto, tocando fondo en la escasez. Pero en la posición ella es otra cosa. Y ahí es que yo quiero hablarte que no importa la condición que estés viviendo, no importa la situación que tengas, no importa el momento que estés pasando, cuando la eternidad visita el tiempo, suceden las cosas hermosas, se transforma, los casos se multiplican, la muerte se convierte en vida, lo poco se convierte en mucho, la soledad y el anonimato se convierte en representación de generaciones. Entonces, esa es la condición de la mujer. Prepararlo y darlo comer. Quiero leerlo acá en esta versión, de la nueva versión internacional. Quiero leerlo aquí para que veamos esta experiencia allí de lo que estaba pasando en Primera Reyes 17. El versículo Primera Reyes 17, lo quiero leer acá. Dice ahí, en el
Primera Reyes 17, versículo, voy a leer en el versículo 10. En el 10 dice así: así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un vaso con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. O sea, le estaba pidiendo lo más preciado, lo que más valía. Le estaba pidiendo prácticamente lo que le conservaba el derecho a vivir un día más. Le estaba pidiendo su propia vida. Pero ahí es que vienen conexiones, ahí es que vienen las transferencias, ahí es que vienen las estrategias, ahí es que viene lo operativo de Dios. Tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Y muchas veces en estas condiciones, cuando una persona está tocando fondo, Dios trae estrategia porque le está pidiendo lo que más valía, es el agua y la comida. Lo que más valía en su último momento, porque ella era lo último, pero le está pidiendo lo último y lo que más vale. Entonces, aquí es que vemos que cuando Dios opera, no opera con sentimientos, sino con principios, porque Él no venía a dejar a la señora en la condición, la venía a posicionar, la venía a elevar, la venía a dignificar, la venía a llevar a una dimensión superior a la posición original de ella. Ahora, el profeta viene confiado, ya tiene la conexión con la viuda está en su momento más extremo, el profeta viene también con la necesidad de provisión de agua y de comida, y la mujer es la que tiene ese contacto y tiene esa cuota inicial para la grandeza. Ahora dice ahí en el versículo, leo en el versículo 13: no temas, le dijo Elías, no temas. ¿Por qué le dice que no temas? Porque si la mujer tiene lo último que tiene, el agua y el pan, se lo da al profeta, son dos bocas, pero llegó una tercera, que quiere decir que ahí se iba a morir alguien ese día. Pero la visita no era para muerte, sino para resurrección. La visita no era para escasez, sino para sobreabundancia. La visita no era para dejarla en la condición, sino para llevarla a la posición. Recuerde que en la posición ella es multimillonaria. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. O sea, ya él está declarando que su visita genera el cambio de condición a posición y que ella ahora, cuando operara en el decreto divino, cuando operara en la estrategia espiritual, operara en el consejo del profeta, ella entraba en una dinámica diferente, entraba en la dinámica de la productividad, del emprendimiento, de la fructificación, de la multiplicación, entraba en otro nivel. No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. Le recuerda el origen territorial geográfico, le recuerda a quién representa y le recuerda que Él es un enviado de Dios. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella, su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor la había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja ni se acabó el aceite del jarro. Fíjate cómo son las cosas especiales. Cosas especiales, emprendimiento creativo, estrategias de emprendimiento, productividad. No tengas temor, veas como has dicho, pero ama a mí primero. Una pequeña torcida, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Que la llevaron a la dimensión de la sobreabundancia. Y a partir de ese momento nunca más
iba a vivir las condiciones de la escasez de la sequía ni del hambre, porque ya entraba a provisión ilimitada. Se había conectado con la fuente ilimitada del cielo, con el más que suficiente, y ahora ella tenía derecho a vivir en abundancia por una conexión divina, por una estrategia empresarial del reino. Esas son las formas como operan. Ahora, como ella se asoció con el profeta, como ella participó de su patrimonio, como ella le dio lo que más valía al profeta, el profeta le declaró una palabra. Por eso dice la palabra en 2 Crónicas 20:20: cree en el Señor y estarás seguro, y cree en los profetas y serás prosperado. Yo hoy hablo como profeta de Dios para tu vida en cualquier lugar del mundo, que si tú sigues las instrucciones, los principios universales, lo que hoy se te prescribe como palabra de Dios, vas a prosperar ilimitadamente. Vas a alcanzar niveles de prosperidad divinamente. Y espero que cuando esa prosperidad se desarrolle, tú seas un inversionista para que estos mensajes se sigan extendiendo a muchos lugares del mundo. Un inversionista con este ministerio de edificadores, que tú puedas invertir de esos recursos, como esta mujer fue una inversionista. Invirtió el 100% de lo que tenía al darle al profeta para que el profeta continuara con la misión y ese profeta le llevara a ella a una vida de potencial superior. Ahora, fíjate que esta conexión hace que la mujer también sea beneficiaria de cosas mayores. Ahora quiero explicarte que ahí sucede otra cosa, y dice en el versículo cómo ella, además de una situación empresarial, ella entró en una situación familiar. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando al Señor dijo: Señor, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y el Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. O sea, así como ella resucitó empresarialmente, así le resucitaron, le entregaron a su hijo por resurrección. Lo que quiero decirte es que aquí estamos hablando de que sueños dormidos, negocios que se habían muerto, son resucitados, familias son recuperadas, proyectos son porque esto es un consejo profético para despertar, para resucitar, porque esto es resurrección de vida, de salud, de bienestar, de prosperidad, de economía, de familia. Esto es completo, es un proyecto completo. Y dice entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Espero que tú sepas eso, que yo soy un varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en mi boca. Te declaro en el poder del acuerdo que emprenderás con diseño divino, que caminarás bajo otro nivel de dimensión de gloria, que prosperarás en todo lo que emprendas y que caminarás en un nivel de gloria superior. Por cuanto esta palabra no volverá a Dios vacía y hará lo que Dios quiere. Y declaro que el ciclo reproductivo de este mensaje empieza a partir de hoy. Y por cuanto tú eres buena tierra, esta palabra prosperará en tu vida de una manera especial. Te declaro aprobado para lo mejor, con inteligencia y creatividad, sensible a la estrategia del Espíritu y sensible a las conexiones que provienen de Dios. Mi nombre es Nelson Mina, soy director nacional de Edificadores del Reino. Mi contacto es 318-856-6817. Espero que te comuniques con nosotros, estamos para servirte. Nos puedes encontrar en el Facebook, en el YouTube o en el Instagram.
Ahí estamos nosotros llevando estas temáticas, estos mensajes de emprendimiento, de creatividad, de productividad. Hoy hablamos del modelo empresario de la viuda de Sarepta y espero que este mensaje sea un refrigerio para tu vida y para que tú puedas disfrutar de esa gracia que te corresponde por derecho propio. Nos vemos en la próxima enseñanza y espero que disfrutes de lo mejor y escuchar noticias de ti, así como dice la palabra. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Que tú puedas tener ese testimonio, que tú puedas saber que el que te está hablando es Dios, que yo soy un mensajero de este evangelio eterno del reino y que esta palabra es verdad en mi boca. Porque esta palabra es la palabra de Dios que yo estoy anunciando a los gentiles de todas las naciones que no han oído estas verdades, pero que ahora, en tiempo de cumplimiento, tú eres beneficiario de estos derechos legales. Hasta la próxima, nos vemos entonces, me encantado de compartir contigo y espero que estemos en comunicación. Escríbenos, comunícate con nosotros, estamos para atenderte, para servirte, con gozo y con regocijo, para seguir creciendo en estas verdades eternas.